estamos online, ¿vale? Siempre según nuestro programa perfecto del Pato, que es gratuito. Algún día deberíamos pagar por él, creo. Que en algún momento deberíamos pagar por el Pato porque no se le puede sacar más rendimiento a un programa que nosotros. Pero bueno, dicho esto, muy buenas, Banden, ¿cómo estás? Buenas. Voy a ¿Cómo meterme está en Twitch. usted? Una semana más. Pues muy cansado, la verdad es que Ah, extremadamente cansado, siendo sincero, siendo sí, muy sincero. estos días están siendo... No sé si es porque hemos tenido vacaciones, pero está costando, ¿eh? ¿Qué cojones vacaciones? Yo he tenido vacaciones, pero yo he vuelto, no, yo no he empezado light ni nada de eso, ha sido a full. O sea, yo he empezado a entrarme trabajo y en serio, ¿eh? No sé si es que no hay más constructoras en Almería o no sé qué leches pasa, que yo estoy dando fechas de noviembre. De eso también, no me voy a quejar, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, estoy empezando para empezar a ver obras solo para ir a verlas. Tengo una que es una fecha que es finales de octubre, noviembre. Y solo es para, o sea, llevo ahora mismo a la vez 7. Por eso te lo digo todo. Hostia. 7. ¿Vale? Entonces el business va bien. Por ahora no me puedo quejar. O sea, me gustaría que se mostrará más en económica, pero ten en cuenta que mi empresa solo tiene un año y el primer año es acopio Sí. de capital y luego ya empezarán las ganancias, ¿vale? Pero yo ahora mismo tengo un sueldo. A partir de este año puedo decir que puedo empezar a recuperarme un poco económicamente, pero el primer año ha sido complicado y ahora este es el que empezamos ya más a despegar, pero no me puedo quejar dentro de cómo está la cosa. Muy bien. Muy bien. ¿Tú qué tal? Pues la China sigue ahí. La China se bueno, La China sigue pagando. bueno, si mientras siga pagando. Poco, pero sigue pagando. Mientras siga pagando la China, pues al menos no hay gente que no puede decir lo mismo, ¿vale? Que Hay gente gente que no puede decir que la China le paga. que la China le pague. O directamente pues, hay gente que dice que no puede ni pagarle ni una China, ¿vale? O sea que nos quejamos Nos quejamos, pero bueno, siempre es como el consuelo de tontos de siempre hay gente que está peor, ¿vale? O sea, Siempre hay gente que está peor, sí. pero bueno, dentro de lo malo, ahí seguimos. Como Elon Musk. Sí. Pues igual, yo me veo en lo mismo, ¿vale? O sea, yo vengo directamente. Yo he pensado, somos el símil, ¿vale? El símil de los más somos nosotros, pero Sí, en sí. pobre, ¿no? Pobre. El símil, pero en pobre. Creo que somos nosotros Elon Musk. Ojalá ser un mini Elon Musk. Hmm. Pero bueno, yo creo que esto cuenta como falso inicio. Yo creo que A ver, sí, lo contaría esto como cuenta como falso falso inicio. inicio. A ver, he de decir, antes de nada, esto es la cultureta. Me acompaña mi compañero Banden, que está aquí, ¿vale? Yo soy Pablo Layana. Hoy no tenemos planeado esto. Voy a ser sincero, hoy tenemos planeado otra cosa. Hoy vamos a hacer especial productora Canon, que es una productora mítica de los 70, 80, puede ser. Sí. Y nos iba a acompañar nuestro compañero Bruno Sol. O un saludo a nuestro compañero Ricky que está escribiendo en el chat. A la gente de YouTube que nos está Sí, viendo a en toda la YouTube, gente que nos ve. que nos ve en YouTube, decirle que a veces escucharéis que hablamos de chats, nos referimos al chat de Twitch, porque esto es una retransmisión que se hace en la plataforma morada. Y nada, y nos está diciendo Ricky que gracias por el vídeo, que lo está haciendo un poquito más tarde de que el resto. Solo has tardado 2 semanas con respecto al resto de tu compañero, Ricky. Te tengo que felicitar por hacer las cosas tardes y mal, que es la única persona que he tenido que editarle el audio del vídeo, pero si quieres seguimos hablando. Un saludo, South. Pues Napo no sé lo que es de él, con el tema de que está ahora es de alumno y va a estrenar un nuevo programa que no se puede decir porque como Ricky ha entregado tarde el vídeo de la promoción, no puedo sacar el vídeo de la promoción de la quinta temporada, pues no puedo anunciar todavía el programa que se viene. Podemos pensar que el vídeo de la promoción de la quinta temporada puede salir al inicio de la sexta temporada. Podemos hacer un solo en cooperativo, si quieres. Podemos hacer un solo en COP y automáticamente, pues conforme sacamos el vídeo de la quinta temporada, anunciamos la sexta y ya está. O sea,
y listo. O sea, Sí, sí. ¿qué pasa, Corneo? ¿Cómo estás? Un saludo a Corneo que tiene COVID ¿Tiene y COVID? es La un COVID puta madre. survivor a día de hoy. Ya puede Otro que ha ponerlo. caído, otro que ha caído. Besos para Corneo. Puedes ponerlo en tu biografía de Twitter que eres un COVID survivor, que estás sobreviviendo al COVID y que dentro de nada eres casi médico. Te mando la energía de la Genki Dama, si quieres, ¿vale? Y, y nada, hoy, como decía, íbamos a hablar de Canon, de una productora mítica. Todos hemos visto sus películas en el videoclub. Creo que hacían El Guerrero Americano, entre otras. También, por Hacían El Guerrero supuesto. Americano, Superman 5 y muchas... Bueno, no quiero introducirme mucho en eso porque creo que es mejor que nos explayemos en el especial, que estará Bruno Sol en ese programa. Y por eso nos ha hecho hoy, porque Bruno tenía compromisos con Z80, porque José Luis estaba malito. Y se me acaba de meter un anuncio en nuestro directo, pero bien. Y bueno, lo dicho, que lo posponemos a la semana que viene. Dicho todo esto, ¿de qué vamos a hablar hoy, Pam? Pues yo estoy teniendo un déjà vu, si te soy sincero. Pero bueno, ya lo hicimos con Spider-Man. Esto lo hicimos con Spider-Man. Voy Eh, a poner un comentario que es muy cierto lo que dice nuestro compañero Corneo. Somos los únicos que no hemos tenido COVID. Cierto. De todos Hardstars sí, jugando, que somos unas 13 personas entre unos y otros, los sí, sí, únicos que no hemos tenido COVID somos somos Banden y yo. los únicos que no nos vamos a poder sacar la carrera de doctores. Ni ponerlo en la biografía de Twitter, ¿vale? Y creo que somos de los mayores, al menos yo soy el mayor de Hardstars jugando, fijo, ¿vale? Sí, sí, Así quitamos a yo Bruno. ando cerca. Ando Entonces, cerca. para que veamos que las cosas que se hacían antes de los 80, pues salían mejor que algunas que se hacen más tarde. Claro, Ahí lo dejo. claro. Pero bueno, Banden decía que estaba teniendo un déjà vu, ¿no? Puede ser. Sí, Pero sí, es sí. que esto ya lo hicimos con Spider-Man. Recuerdo que esto lo hicimos con Pero con Spider-Man. Spider-Man fue Hicimos un... diferente. Sí, bueno, pero hicimos uno, en diciembre hicimos Spider-Man y luego en enero hicimos un Spider-Man reboot mejorado, porque vamos a ser sinceros, ¿vale? Pues esto es parecido. Yo voy a contar lo que ha pasado. Como se nos chafó lo de Canon, pues hemos dicho, a ver, hicimos la de Exorcista. Yo soy muy fan de El Exorcista, muy, muy fan. Es de mis películas favoritas. La veo todos los años, mínimo una vez. Y no sé lo que pasó, que cuando descargué el archivo de Twitch para pasarlo, yo dejo pasar unos días y hay veces que, pues si tenemos mucho contenido, pues la cultureta cuando lo subimos a YouTube, pues a veces ahí pasa hasta un mes. Entonces pasó el tiempo que yo había descargado el archivo, se borró de Twitch y cuando fui a subirlo, el archivo estaba corrupto. Y no sé por qué, no podía reproducirlo, daba un fallo y no pude subirlo. Entonces se perdió. He dicho, pues lo hacemos otra vez. Pues ya está. O sea, Pu- acabamos antes. Llegó la otra puede vez que y en ese programa estaba Corneo. puede ser que estuviera Corneo, puede ser. Corneo o Felipe, que él sí que ya ni está. No, Felipe no, porque Felipe no ha visto El Exorcista porque le da pavor, creo que Felipe no es muy de películas Ah, de, de miedo, ¿vale? Entonces, Felipe por eso no. De hecho, Felipe también tiene COVID, por todo hay que decirlo. Está con COVID también. joder, pero si ahora casi nadie tiene COVID. Sí, pero es que en hashtag jugando somos especiales. Cuando nadie tiene COVID, no solo lo pillamos, ¿vale? O sea, A ver, a ver si nosotros vamos a ser las dos últimas personas de España que cogen el COVID. sí, probablemente. Probablemente. Bueno, pues lo dicho. Entonces hablamos de hecho, esta tarde, pues esta tarde o fue ayer cuando dijimos, pues hacemos el exorcista. Y hemos dicho, El pues, exorcista. hagamos el exorcista. Pues yo creo que podemos hacer una bonita tradición. Y al igual que yo me veo la película de exorcista todos los años, podemos hacer un especial La Cultureta todos los años del El exorcista. exorcista. Y como soy el jefe de Harta jugando, es ley, ¿vale? Así que todos los años vamos a tener un especial del exorcista, porque sí. No ¿Vale? podemos hacer un referéndum al No. estilo Putin. No. Bueno, sí, podemos hacer un referéndum al estilo Putin que yo manipularé y haré que ganamos. Es así. Es que esto no es una democracia. Dicho esto, pues nada, pues vamos a hablar de El Pues el Exorcista. exorcista. Pues nada, Banden, ¿te dejo a ti un poquito de dar datos o cómo lo hacemos? ¿Cómo lo Bueno, pues enfocamos? para lo que no sepan o no recuerden,
El Exorcista, película de 1973, dirigida por William Friedkin. ¿Cómo se llama? Warren Frederick. Película basada o inspirada en unos hechos reales, podemos decir. Sí, ya te digo yo que sí. Y bueno, pues para los que no lo sepan, El Exorcista, la trama va sobre una chiquilla, una adolescente, hija de una actriz, es poseída por un demonio, o el demonio, y la madre busca a un sacerdote para que intente exorcizar o sacar a ese demonio, y localiza a un cura que tiene, por así decirlo, una duda espiritual, Pablo, podemos Sí, a decir, ver, tiene su digamos creencia, que está perdiendo un poco la fe, ¿vale? está perdiendo la fe. Está perdiendo la fe por el tema de que, un segundo, que me están preguntando cosas por privado, o sea, aquí en el chat. Está perdiendo la fe porque es el típico italiano. Pues no lo sé, tendría que verlo. Me has puesto Tesura. ¿Quién es Tesura? No, ahora mismo no caigo. Perdón por el off topic. El sacerdote, no sé, un sacerdote atípico, está perdiendo la fe porque su madre está muriendo, está en la pobreza y no tiene dinero para cuidarla. Y entonces él está luego, durante toda la película, está pensando que si no fuese sacerdote, y si hubiera sido psicólogo, porque él es psicólogo, podría tener a su madre mejor, incluso su tío se lo dice y demás. Entonces él pierde un poco la fe. Pero si nos vamos a la sinopsis, que es una niña pues, poseída y dos curas intentan salvarla, ¿vale? Lo que he dicho antes es totalmente cierto. Va de una película de un sacerdote que está perdiendo la fe y tiene que salvar a la niña. Pero es completamente diferente a lo que se hacía antes en terror, porque El Exorcista durante la primera media hora no hay nada terrorífico de la película. Básicamente, la película empieza en Irak con un personaje, que es el padre Mary, que sale en los primeros 10 minutos de la película en una excavación arqueológica que encuentra una figurita de un Un demonio, tótem. un tótem que es Pazuzu, que es un demonio, que luego sabemos que durante la trama y en el libro lo explican mejor, que era un demonio que él había expulsado de otra persona, y la encuentra, él se siente mal al verlo, recuerda, ve la estatua y se va. Y ahí acaba esa parte que es de Irak y nos vamos a Estados Unidos, a la Universidad de Georgetown, y donde se está rodando una película, donde hay una actriz súper famosa que se está grabando y demás, que tiene una hija adolescente que de buenas a primeras empieza a tener como desórdenes mentales y se asocia a que es la pubertad y empiezan a hacerle un montón de pruebas médicas y durante toda la primera Pero parte de la pruebas película no se ve. salvajes. O sea, Sí, sí, bueno, para la claro. época era lo que es, Ujú. pero cuando ves, claro, porque de primeras creían que era la adolescencia o que estaba directamente loca. Sí, sí, eso suele pasar. Pues dame un segundito que voy a poner la promo. Tú enróllate, Banden, un poquito, que voy a poner una promo en Instagram y que se me ha olvidado, es culpa mía. Bueno, pues como bien dice Pablo, pues la niña empieza a tener ataques violentos, desagradables, y la madre acaba asociando eso a la pubertad o a problemas psicológicos. Más adelante se descubre que no es nada de eso y ya se va al territorio Es ya más espiritual. místico, espiritual, y las creencias, y es cuando se pone en contacto con el padre Carras. Sí, a ver, lo que pasa con el exorcista, y ahora vamos a hablar un poco del argumento, y ahora hablamos, si queréis, si queréis, de curiosidades y demás. Mm. Es que todo se aborda de una parte muy científica. Y a mí que yo soy muy freak de los exorcismos,
eh, sí que es cierto que se hace eso. En un exorcismo, antes de exorcizar a alguien, tienes que haber pasado todas las pruebas médicas y tienen que haber eh, descartado que te es un problema mental o un problema físico antes de someterte a un Es exorcismo. evidente, hay muchos que pueden ser influenciados, etcétera. Entonces, Ujú, sí que es cierto que tienen que pasar un largo proceso hasta que la iglesia pueda decir, vale, es el demonio que tiene dentro. ujú. Vale. Pues básicamente aquí lo que primero se piensa es que es la pubertad, la niña empieza a hablar súper mal, la llevan al psicólogo, el psicólogo le dice que ha dicho no sé qué palabrota, luego va a otro y si no recuerdo mal, si no lo mataba le daba una paliza o algo de eso, aparecía, o sea, le daba un golpe fuerte. Hay un momento en el que la niña está enferma y el director de la película, que porque la madre es una actriz famosa, aparece Mm, muerto en las escaleras míticas de Georgetown, y a día de hoy se conocen como las escaleras del exorcista. Entonces empieza, también lo asocia con que como la madre está divorciada en el cumpleaños de la hija, ni siquiera el padre la llama por teléfono, ni aparece, ni le dice nada, le hacen un montón de pruebas, luego se piensan que lo que tiene es una especie de epilepsia, le hacen un sangrado, le operan en el cerebro, le hacen un montón, y la niña no solo no mejora, sino cada vez empeora. Y empieza mm, a mostrar síntomas cada vez más fuertes y más violentos, y ya está cada vez más degradada. Y entonces hasta que llega el momento que se descarta todo, y los propios psicólogos le dicen que puede ser, que pueden ser algo psicológico, porque la niña al principio de la película juega con una ouija. Hay que tener en cuenta que en los 70 las ouijas se vendían, y de hecho a día de hoy creo que siguen vendiendo como un juguete de MB, sí, o de Hasbro, no recuerdo exactamente. Y ella jugaba con una ouija y hablaba con el capitán, no recuerdo exactamente el nombre, ¿vale? Siempre se me va. sí, Y, es y cierto. que es una especie de capitán que le va diciendo cosas y demás. Y de hecho, eso es la entrada del demonio, se supone, la niña. Entonces, como los médicos le dicen que la niña tiene ese aspecto espiritual, que lo mismo haciendo un exorcismo, es como si fuese un placebo, y que si lo hacen, que es probable que, que dé resultado. Y entonces recurren al padre Carras, que está en un momento de antife total, que quiere dejar de ser sacerdote, que su madre está hospitalizada en una institución mental porque no tienen dinero para meterla en un hospital. Tengamos en cuenta que en Estados Unidos es carísimo, y se procede a empezar a investigar si es viable hacerle un exorcismo. Y una de las cosas que a mí me gusta de la película, o sea, hasta este punto, que cuando empieza a manifestarse todos los fenómenos paranormales, que te van enseñando muy poco a poco durante toda la película, como Mm, las ratas, el vandalismo de la iglesia y demás, que nunca te lo dejar asociado. Es como, eh, siempre se ve el director, el William Friedkin, eh, juega con la música mm, y con los efectos. De hecho, a él lo acusaron de meter imágenes subliminales, y en juicio dijo, si lo puedes percibir no es subliminal, con lo cual se sobresee el caso. Porque era de la primera vez que en una película comercial, que recordemos que si no se estrenó en Navidad, el 25 de diciembre, se metían imágenes de fondo que duraban un segundo, que era mm, de una máscara, la música estaba en tensión todo el rato, y tenía una música que era muy densa y que nos dejaba. Y luego no podemos olvidar el Tubular Bells, o sea, mm. que es la música a día de hoy mitiquísima. Y entonces, durante toda la película, no es la típica película que te daba el rollo porque había un asesino y te asustaba, sino es una niña de 12 Mm. años que te tiene acojonado durante toda la película, que no sabes lo que va a pasar. Sí, es que de hecho prácticamente la película dura más de 2 horas y durante 1 hora y 40, hora y 30, no es hasta que sucede el exorcismo en sí. El exorcismo apenas en la película son 10 minutos. Es todo el desarrollo de cómo llegan a ese momento. El Ujú. exorcismo al final es casi entre comillas, la cosa menor.
El Sí, director y tanto el guión se explayan en intentarnos meternos en la situación de la madre, en la situación en la sociedad que están, cómo el padre Carras tiene esas dudas, cómo el cura mayor está ahí, que quiere ayudar, pero también tiene ciertas dudas. Entonces, pero al final la película quedó muy bien, está basada en una novela, a su vez basada en un hecho real. sí, bueno, se basó en el caso de Roland Hankeler, ¿vale? Que es un niño de 12 años que en el 49, en los 50, se supone que tuvo un caso de posesión y lo único que la diferencia aquí es que a él lo llevaron a una institución eclesiástica, una especie de monasterio con monjes allí en Estados Unidos y de hecho muchas de las cosas que le pasaban a ella, a Reagan, se supone que son las que le pasaban a este chaval, como que le salieran marcas en la piel con mensajes y demás. Y hay un guiño a este chaval, porque Roland llegó a trabajar en la NASA. Y en un Mm. momento dado, en la película se supone que hay un hombre que es astronauta, que es amigo de la madre, en una fiesta, y Reagan le dice, tú morirás en una nave espacial, que es el guiño a esta persona, a Roland. Y más que nada porque el libro que escribió William Peter Blatty eh, está basado en la historia de este niño. Y que no sé si sabes que este libro está escrito gracias a Groucho Marx. Mm. Pues que Groucho Marx tenía un programa no recuerdo exactamente el año, era un programa concurso de humor y lo ganó el William Peter Blatty. Y cuando ganó, le preguntó Groucho Marx qué iba a hacer con el premio, que eran unos $10.000 de ahora, y dijo que se iba a escribir su primera novela. Y con ese dinero escribió la novela. Se dedicó a escribir durante meses y de hecho hay una anécdota que años después se vuelve a encontrar el escritor y Groucho Marx y dice, tenemos que hacer una especie de sketch con esto porque es gracioso, en la cual yo hacía de padre Merry, que gracias a que tú ganaste en mi concurso, has hecho súper famoso gracias a tu libro. Y es como la casualidad de la vida, que gracias a un humorista se hizo la película que más terror que ha habido en años. Sí, es de las películas más famosas de clasificación R. Ujú, sí. Bueno, de hecho, esta película tiene cientos de anécdotas. Creo que todos hemos visto la película, o casi todos hemos visto la película, pero es que tiene un montón de anécdotas con el tema de clase R porque hubo infartos, denuncias de clase, de los típicos cristianos y abogados cristianos en Estados Unidos. Decían que era una ofensa que que fuese una película estrenada de Navidad sobre el demonio, decían que tanto Blatty como William Friedkin eran satanistas porque mandaban mensajes satánicos en la película y bueno, la película de hecho fue denunciada por lo que he dicho antes, por los mensajes subliminales que, como decían, no eran mensajes subliminales como tal, No, no, eran porque imágenes eran las imágenes tampoco. que se veían, ¿vale? Y, y la película fue un éxito desde el día uno, pero lo que no fue un éxito fue el libro. El libro se estuvo meses que estuvo en la mierda, pero en la mierda máxima, con perdón, y no se comió nada. Y el libro fue un éxito por un programa de radio de casualidad. O sea, porque había un programa de radio en el cual llevaban. eh, la radio en esa época era mucho más famosa, no era como la televisión ahora, que la radio ahora mismo es, digamos que es circunstancial según el programa. Pues había dos invitados antes Mm. que fuese, digamos que Blatty era el suplente del suplente y fallaron los dos invitados de antes de él. Y entonces estuvo un programa de 45 minutos en prime time en la radio en esa época, cuando era la época de las radionovelas y demás, en acción. Y digamos que estuvo 45 minutos hablando del libro, leyendo el principio del libro y demás. Y gracias a eso, justo después de eso, fue, fue un éxito. Justo después de ese programa fue un éxito y ahí después del éxito, pues ya fue el éxito de que se llevase al cine.
pero el libro como tal, los primeros meses estaba condenado a irse a todas por saco. Así que bueno, digamos, que es una película y un libro llena de muchas casualidades. Porque, por ejemplo, tampoco le va a dirigir William Friedkin. ¿Tú sabes que le iba a dirigir, Brandon? ¿Quién? Kubrick. Iba a Kubrick. dir- Kubrick iba a Entonces, dirigir. entonces esa película sí hubiera sido un verdadero infierno. Porque tal y como era Kubrick para filmar películas, no me lo quiero ni imaginar. Ya si la pobre actriz que hacía de Regan tuvo bastantes traumas al finalizar la película, ya sea por el maquillaje, por las horas, etcétera, con Kubrick la pobre se corta las venas. Se corta las venas. Bueno, con Kubrick a Kubrick lo rechazó el director, porque el director también es el guionista. Y, perdón, el director no, el autor de la novela es también el guionista. Y lo rechazó porque Kubrick quería tener libertad creativa y cambiar cosas del guión. Y él dijo que no permitía que las cambiara. Ya, pero es que Kubrick siempre hace lo mismo, siempre hizo lo mismo. Y entonces, pero hablamos de que Kubrick es muy cuadriculado y es muy obsesivo y que a los actores los masacra y los putea muchísimo. Pero es que aquí el amigo tampoco, el William Peter Blatty, que se acabó peleadísimo con William Friedkin. Empezaron como súper amigos, se acabaron matadísimos porque Friedkin era súper loco y súper director de método. De hecho, lo que hacía es que, por ejemplo, para mantener la tensión, se presentaba en el rodaje con una pistola y disparaba al aire, sin Sí, venir a cuento. para Y, que los actores marcaran para hacer más tensión en los momentos, sí, sí, es cierto. por ejemplo, cogía a Reagan, a Linda Blair, que hacía de Reagan, pues para que fuese todo con más tensión y se viese frío, rodaron en una cámara frigorífica. En Sí, una puta cámara y Linda Blair llevaba un camisón, que a Linda Blair entró en hipotermia, porque estaba con una puta cámara frigorífica. Y entonces, como eso, un montón de cosas. En los descansos, en los descansos de los actores, tenía puesta la banda sonora de Psicosis al máximo. O sea, al volumen todo lo que daban los equipos de sonido para que no se pusiesen relajar todo el rato. Entonces, tampoco es que fuese muy amigable aquí el William Friedkin no, como director, ¿eh? Era un poquito no, también. y luego estoy mirando que tampoco es un director que hizo muchas más cosas, hizo poca... Bueno, lo cogieron por Friend Connection, si no recuerdo mal. Sí, Y poco más. Y lo dicho, se tiraron una década sin hablar el director y el autor de la novela por cómo fue el rodaje. ¿Eh? Una década sin hablar. Y porque era un poco hijo de puta, con perdón de la expresión. no, no, era lo que era. Sí, sí. A ver, ¿qué director o genio no es un poco excéntrico para llegar al éxito? O sea, yo creo que todos los grandes directores están un poco locos. Y este yo creo que cumplía con nota. Luego le intentó sacar un poco más partido y fue guionista o colaboró en hacer esas continuaciones De la tan cual especial. la segunda es muy, muy mala. O sea, ahora seguiré hablando de anécdota. La segunda es muy mala, ¿vale? Para mí. ¿Vale? Pero la tercera se puede ver. La del Yo hereje. recuerdo la tercera. Yo me La del acuerdo de hereje la tiene. tercera. La tercera tiene cosas muy chulas, ¿vale? Que para mí, o sea, tiene cosas mm, que están bien, como que el demonio intente resucitar a Carras para poseerlo y demás. La trama está medio bien, pero por ejemplo, la escena en la que se ve en mitad del pasillo a lo lejos y se ve con la especie de tijeras esa escena me gusta mucho y tiene cosas que están bien, pero no llegan al nivel que tiene la primera. Y de la segunda, pues tampoco tengo demasiadas referencias porque la he visto una vez y era tan mala que no quise volver a verla. Y luego el Exorcista del Origen, la que salió es muy mala y la versión del director que decían que era mejor, que fue la que censuró, no sé si recuerdo si que fue Warner, eh, era peor igual, o sea, era muy, muy mala, o sea que no es algo
Para mí el Exorcista existe la primera y poco más. Para mí existe la de esta y la de Leslie Nielsen. Sí, bueno, pero esa es humor, básicamente. Esa ya Pero es está la misma actriz sí, sí. y Sí, sí, cogieron. totalmente. El tío se lo curraron esa peli. Y tú sabes que una de las actrices para hacer de madre de Regan iba a ser Debbie Reynolds. ¿En Ahora, serio? en serio. Y no fue porque quería imponer a su hija, a la princesa, ella, a Carrie Fisher, como Regan. Y entonces no aceptaron y por eso no fue Debbie Reynolds. ¿Y te imaginas a Regan como Carrie Fisher? Pero entonces, claro, es del 73 y Star Wars es del 78, ¿no? No, Sí, más o menos, pero creo que era un poquito mayor que Regan, si no recuerdo mal, no sé porque claro, exactamente. creo que cuando hice Star Wars tenía 16 o 17 años. O sea, Ujú. era. Sí, pero que aún así, por eso no fueron. O sea, porque habían cogido antes a Linda Blair, y Linda Hmm. Blair cuando hicieron el casting, tenía 12 años. El Franklin estaba súper, se quedó flipado, lo dejó sentado. O sea, literalmente al director, porque de hecho tengo aquí la anotación para acordarme. O sea, ella ya había leído el libro, ya tenía creo que 12 años cuando se hace la película. Y entonces ellos querían audicionar a alguien un poquito mayor, pero cuando le hicieron la audición, se le hicieron porque ella afirmaba que había leído el libro, aun con esa corta edad. Y entonces él le pregunta, ¿tú sabes lo que tienes que hacer en la película? Y dice, claro, masturbarme con un crucifijo. Dice, te estamos hablando que estamos en los 70, ¿vale? Y entonces el hombre mayor, que era William, y le dice, pero Holy seguro, dice shit. que sí. Dice, pero ¿tú sabes lo que es? Dice, pues claro que lo sé hacerme una paja. Estas son palabras literales que están en entrevistas. Dice, Hay que decir que la chica también era especialita, ¿eh? sí, sí, Actriz. luego, para la época, digamos que sería una chica más de los 2000, digamos, el modo de vida que le gustó llevar a ella que en los 70, ¿vale? Creo que su vida tuvo que ser complicada en los 70 para ella, ¿vale? Pero lo mejor es que, entonces, en la conversación sigue ahí y le dijo, ¿pero tú haces esas cosas? Y le dijo ya, yo sí. ¿Y tú? Y automáticamente dice, fichada, ¿vale? Ah, Luego dicen, y esto es rumorología pura y dura, dicen que hubo ciertos temas de acosos y tocamientos a Linda Blair que luego se han dicho que se han desmentido y demás, entre el pues, a director y ver, demás. la chica quedó muy tocada de. A ver, era otra época y seguramente. Bueno, era otra época y actualmente es lo que ahora. Sí. Entonces no. Que antes no se decía porque decían algo habrás hecho. Algo habrás hecho. Es la frase que decían, eres tú que lo vas provocando con el vómito verde. Exacto. Tú con el crucifijo en la mano Claro, y. entonces vas provocando. Pero sí que es verdad que es cierto que digamos que hubo rumores, igual que hubo rumores en el tema de que pasaban cosas en el plató de rodaje, que Sí, tuvieron que... decían que estaba como un poco maldito, pero al final yo creo que esa era un poco la leyenda urbana. O la sugestión. A ver, sé que se prendió fuego un par de veces. Sé que se prendió fuego un par de veces en los platós y que de buenas a primeras olía mal y sin estar en la cámara frigorífica hacía frío, ¿vale? Que sé que pasaban cosas. Yo de ahí no puedo hablar. Lo que sí que sé, y esto sí que sé porque de cuando trabajaba en el cine, uno de los compañeros, de hecho en uno de los cines de Talavera hacía un festival de cine, iban dobladores y demás. Tuve la ocasión de hablar con una persona que participó en el rodaje original el doblaje original del Exorcista y en Hmm. la que luego hicieron, que es la que tengo yo, que no es original. Y sí que decían, que supongo que no sé si era su gestión, que la actriz que rodaba a Regan no quería quedarse sola porque decía que siempre veía a una figura negra que la observaba. Y ella dice, yo no soy religiosa, no creo en estas cosas, dice, pero siempre pasan algo. O se quedó encerrada en el estudio sola, no pudo salir.
dice que de repente se perdían las grabaciones que hacía. De hecho, Santiago Camacho en Días Extraños, pero no recuerdo exactamente cuál es, hace un reportaje sobre esto, si no recuerdo mal, en el aniversario del Exorcista, y que pasaban cosas. Estoy hablando del estudio de doblaje al castellano. O sea, y supongo que si eso es su gestión, pues no lo sé, pero hasta qué punto este tipo de películas puede llegar a sugestionarte. O sea, que te veas todo esto. De hecho, hubo infartos en el Sí, estreno de la bueno, peli. era una película en esa época, hay que pensar que era algo que no se había visto antes. Pasó luego Ujú. también 3 años después con La Profecía, que Con The Omen. también... Ujú. Que ahora ves la Entonces, profecía y te da risa. A mí yo la vi hace poco y decía, hostia, me gusta, porque me gusta la película, pero ostras, es que ahora mismo el terror que me da la profecía no. En cambio, el exorcista no te pasa eso. Viendo el exorcista no es más intenso, ¿vale? Lo que es para mí, el exorcista siempre tiene ese toque, no sé si es la combinación música y demás. También es verdad que la profecía, para mí, a día de hoy es demasiado larga. Es una película que tarda mucho en arrancar. En cambio, el exorcista, perdón, me gusta mucho cómo la están contando y demás. Voy a ver ahora. hablemos un poco del tema exorcismo. El Sí. momento cuando se presentan los dos curas, Ujú. los dos sacerdotes en la casa. Ya hemos visto como esa secuencia de Regan clavándose El crucifijo. el crucifijo en la vagina, Ujú. introduciéndoselo en la vagina. Sí. Y esa escenografía en esa cámara de congelados para que Literalmente. literalmente ese maquillaje que le pusieron a... Linda Blair. No, el maquillaje de Linda Blair quedó bien, pero el del padre Max Merrin, Oxydon era. sí, ahí no sé si es con las nuevos televisores o algo, ahora se ve un poco Látex del malo. látex del malo. Hay que decir que ahí A ver, los aquí efectos... os puedo decir una cosa con los efectos digitales. Cuando tú grabas una película, en esa época, bueno, y ahora se graba en 35 milímetros, tú, por ejemplo, para ver ciertas, por ejemplo, la sangre en blanco y negro se usaba chocolate. Y tú decías, ¿pero cómo se usa chocolate? Porque la sangre, el chocolate en blanco y negro, parece sangre porque tiene la textura y la viscosidad de la sangre. Entonces, antes tú, cuando hacías los efectos digitales, no pensabas que dentro de 30 años ibas a tener alta definición. O de 40, o sea, tú pensabas simplemente en cómo se ve actualmente y cómo se va a ver en el cine. Ni siquiera se pensaba en el VHS o en el vídeo Betamax, porque la mayoría de la gente no tenía reproductores de vídeo en casa. Pensaban cómo se iba a ver en el cine y cómo captaba la óptica y la cámara en ese momento. Entonces, el látex en la película original de los años 70, en el cine no cantaba. Es que el actor era mucho más joven de lo que tenía que representar. Claro, de Y hecho cuando lo solo tenía 10 años más que que Merrin, ¿no? Carra, sí, Que Carras, perdón. sí. Entonces, cuando lo hacen y lo maquillan, el 35 milímetros mostrado en el cine en los años 70, se veía viejo. Se veía un hombre mayor. Cuando la veíamos en el VHS o en beta en los 80 o los 90, pues se veía normal. ¿Qué pasa? Cuando llega el DVD o llega el Ah, Blu-ray, ahí no hay filtros, ni le meten un filtro, ni hay efectos digitales. Hay que tener en cuenta que es una película que es relativamente barata. De hecho, la escena más cara que se rodó no llegó hasta el montaje del director, que es la que baja Regan bajando con las manos con haciendo el las... pino puente. Que no se rodó porque se notaban mucho los cables y hasta que no pudieron retocarla digitalmente y borrarlos, no se introdujo hasta la versión del director. Entonces, por eso los efectos digitales cantan ahora mucho porque no estaban no estaban pensados para el día de hoy. Estaban pensados en cómo se veía en televisiones antiguas, que es Con eso lo que que. dices me estoy acordando de la serie muy vieja de la familia Adams, la original. Sí. Cuando tú ves la serie, estaba hecha para televisores en blanco y negro, ves la casa en blanco y negro bien definida. ¿Qué problema hay? Que cuando la serie se emitió en televisiones en color,
se vio que la casa es rosa. La familia Adams vivía en una casa rosa, Correcto. porque el rosa, los diferentes tonos del rosa en blanco y negro queda muy bien a la hora de filmar. Claro, y con los Y no rosas, pierdes detalles ni definición, correcto. etcétera. Y Pero claro, es muy gracioso cuando tú ves, cuando pasaron la serie a televisión en color, que ves todos los colores chillones y ves que viven una familia siniestra en una casa rosa. sí, sí, pero es porque tú el rosa tiene en las cámaras y en el 35 milímetros en blanco y negro de la época, tiene una Sí. particularidad que los puedes degradar y en blanco y negro se capta muy bien el degradado de los diferentes tonos de rosa, lo puedes hacer. Y con otros colores no, se te ponen como más intensos o son muy claros. Entonces con el rosa sí que se podía hacer. Y volviendo, haciendo un poco off topic, en La Noche de los Muertos Vivientes, toda la sangre que sale es chocolate caliente, chocolate líquido. ¿Vale? Toda, absolutamente toda la sangre que se ve es así porque en blanco y negro estaba pensado para eso. Igual que Y era muchos de los... barato. Y era barato. Y muchos de los efectos digitales, que no, bueno, miento, no son digitales, de los efectos prácticos que se hacían en la época, en los 70, pues estaba pensado en cómo se veía en una cámara y cómo se iba a representar en una pantalla de cine que mostraba grano, porque recordemos que las películas de antes tenían grano, se cortaban manualmente y si hacía algún efecto lo ponías encima. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, pasados 40 años, pues eso avanza una barbaridad y ahora le ves el pelo de la nariz de Reagan, pues se lo ves si amplías la imagen en 4K. Entonces, eso es lo que pasaba. Pero yo creo que es una de las cosas que tiene esta película, que es de las grandes cosas que tiene esta película, es eso, es que aun viéndole los defectos, porque yo A te ver, digo son que efectos, pero da igual, o sea, porque cada momento, cada imagen, cada fotograma te atrapa. sí, bueno, yo por ejemplo, una de las cosas que me gusta mucho en la película es lo que decía antes, hay un momento que está la madre sola, creo que es la madre, en la cocina y de repente se Sí, escucha, se ve el fogonazo sí, de la cara de que era la actriz que doblaba. Esa mujer iba a ser en ciertos momentos el demonio Regan transformada, pero al final la rechazaron y usaron el látiz y usaron la misma Regan. Pero sí que hace que en momentos la dobla y sobreponen la voz. Cuando Regan habla hmm. con esa voz ronca, es la voz de Linda Blair con la de la otra actriz. Y usaron ese maquillaje para meter esos flashes. Y eso es impresionante. Y eso a día de hoy no hay película que te lo haya representado tan bien. O sea, porque si nos ponemos a ver las películas tipo eh, el exorcismo de Emily Rose o la de estas que son ahora, que son tan famosas, que es la que ha salido, la de la muñeca y demás, siempre se me olvida. La del caso Enfield y demás, que han hecho una saga de películas de terror como la de La Monja y demás, son casi todos jump scare. El jump scare es el susto rápido o que te empujo, que sale el fantasma y ya está. Pero no es... el exorcista te asustaba sin tener que ir a triquiñuelas. Es que yo lo comparo un poco con los juegos de Silent Hill, que como estás todo el rato en tensión, no ha Hmm. pasado nada, pero tienes miedo. Y creo que es lo que se ha perdido un poco en estas pelis de terror, que a lo mejor si lo hacen también, que lo hacen mejor, a lo mejor las series y películas japonesas juegan mucho con eso. ¿Y tú, Banden? ¿Qué escena para ti es la favorita? ¿Cuál remarcarías? ¿Cuál recuerdas? A ver, yo creo que me quedo con la que mucha gente se quedará, que es el momento a contraluz de, de la niña levantando los brazos y de fondo se ve al A Pazuzu. a Pazuzu. ¿Te puedes creer que estaba Pazuzu, pensando yo en la misma? que Pazuzu, nombre que no se pronuncia hasta la segunda película. Ujú. Aquí se omite ese nombre. Sabemos que es, bueno, intuimos el que es el mismo de la escultura, Sí. la misma figura, pero nunca dicen el nombre. ¿Acaso que tú hayas leído la novela? No, no tiene nombre. Ujú. Es el demonio y ya está. Y bueno, a mí una de las cosas que me gusta también durante la película es como cuando, porque hemos hablado un poco de anécdotas del resultado de cuando va el padre Merrick, que el padre Merrick es súper protagonista y no sale nada y encima palma, o sea, hace pum, pum, pum y lo dejan solo y la palma. Sí, Sí, pero Carras
cómo empieza a investigar y como dice, no, es mentira, la niña está mintiendo, esto no era agua bendita. Y es porque en la mitología cristiana el demonio siempre miente, es el mayor mentiroso. Y lo que quiere hacer durante todo el tiempo es que Carras dude. Y de hecho lo consigue. O sea, Carras no se cree que el demonio sea el demonio, sino que la niña está mal de la cabeza. Y por eso le lleva agua normal y se atira y dice, oh, me duele, me duele. Pero por el contrario, como le vacila a Carras un poco, abre cajones, los cierra, le dice cosas de su madre y lo tiene siempre en esa duda de ¿es verdad o no es verdad? ¿Es realmente un demonio o se están riendo de mí? ¿O la niña lo ha podido escuchar hablando con su madre y demás? Porque lo tienen todo el rato con la duda. Eso es algo que, digamos, tanto el guionista, que es el mismo que escribe la novela, como el director, lo hacen y juegan muy bien con eso, la verdad. Y al final él es tan santo que se sacrifica. Deja que el demonio entre en él para que la niña quede libre y se quita la vida. Correcto. O sea, a ver, no vamos a spoilear a nadie porque, o sea, la película es de los 70, si no la has visto es que Del no te 73. Has tenido tiempo, has tenido tiempo. Sí, yo no había ni nacido, soy viejo, ¿vale? O sea, que es algo que se sabe, sale al final de la película. Yo creo que durante toda la película creo que el demonio lo que quiere realmente es pudrir a la niña y quería poseer a Carras. De hecho, juega con Carras porque Carras se encuentra con sucesivos eventos paranormales, como podría ayudar a este pobre monaguillo, cosas así en el metro. Y luego se lo recuerdan y demás, y cuando la madre muere y se lo va diciendo, digamos que el demonio juega con Carras y él sabe que no tiene fe suficiente para poder vencer o hacer un exorcismo. De hecho, él se dice, o sea, si sabemos un poco de mitología cristiana, el tema del exorcismo, el exorcismo no es la palabra que dices en sí, sino cómo las dices y si te las crees. O sea, si las palabras en teoría tienen poder, pues si no te crees la palabra que estás diciendo, el exorcismo no funciona. O sea, por eso tú no puedes llegar a un sitio y decir, bueno, pues voy a leerme el Sal de exorcismo y ahí, está sal de fuera. ahí. O sea, va de Fute, reto, fute. va de reto Satanás, ¿vale? Y entonces se supone que tienes que decirlas con fe y es una batalla, es como un rap, el demonio contra una batalla de rap, un FMS. Y entonces lo que le pasa es eso, entonces él sabe que no puede vencerlo. O sea, sabe que no lo va a poder expulsar, que no tiene la fe suficiente, que no sabe hacerlo, que se ha cargado al padre Merry, que se supone que era yo qué sé, el Oliveraton de los Sí. sacerdotes, o sea, que era el crack, lo traen desde, primero, va de Irán, se va a Roma, y de Roma se vuelve ahí a Georgetown a librar a una niña, y una niña de mierdas revienta a Merry. Muere de un ataque al corazón, ¿no? Sí, se supone que muere de un ataque al corazón. Hombre, se supone, no tiene golpes ni nada y le da un infarto. De hecho, durante la película se está viendo como él está siempre tomándose las pastillas, porque primero en Irak, perdón, le da el chungo cuando ve a Pazuzu y luego cuando está llegando allí se está tomando también todo el rato porque el tío está jodidito. Entonces muere de un infartito. O sea, infartito por demonio. Entonces, al final Carra dice, pues no puedo. O sea, esto no se puede. Y dice, pues lo que hago es que me lo llevo. Como ya sé que si me tiro por aquí la voy a palmar porque ya que es el asesinato que si hace Regan, que es que mata al director, que la está cuidando, que la tira por el balcón, ¿vale? O sea, Sí, que acusa de que la estaba tocando. la estaba tocando y demás, ¿vale? Pues que se supone que el director tenía famita, ¿vale? Pues se supone que se tira por ahí, se desnuca, se revienta, se encuentra Y cae por las escaleras. Salta por la rodando. ventana y encima cae por las escaleras. Sí. Hace un Joker mal. Mm. Entonces, al final Hace un Joker de cabeza. Sí, hace un Joker de cabeza. Al final lo confiesa y muere. Entonces, es la forma de decir, pues, yo me he confesado, voy al cielo, ¿vale? Y encima me he sacrificado por salvar a un inocente, con lo cual el demonio, pues, ya no está en ella. Y es la forma que tienen de hacer un exorcismo. Y yo creo que está bien resuelto. Sinceramente, está bien resuelto por el tema de que
un exorcismo real lleva meses. Es muy peliculero hacerlo en 2 minutos, pero si alguien ha visto eso, sabe algo, un exorcismo puede llevar semanas o meses. No es como en las películas que "Hala, ya está. Estás libre. Te toco así y automáticamente fuera demonio". ¿Y qué puedes decirme de ese personaje que es el policía? Pues yo creo que el policía es el director. O sea, pues está siempre Es, hablando de películas. y es un poco el escéptico, no sé cómo decir. Está A ver, ahí. pero está guay porque te hace que veamos. A mí me gusta mucho, la verdad es que se me suele olvidar mucho hablar de él porque me centro mucho en la trama que me gusta, que es la de la trama de la mitología cristiana y exorcismo. Pero te hace que enfoquemos la película en 3 o 4 vertientes diferentes. Vemos la médica primero. Mm, La- Justo después en el asalto de la iglesia es cuando empieza a entrar el policía y ya empieza a mm, hablar con Carras y demás. Luego está el asesinato del director, que van a hablar con la madre y luego hablando con la hija, porque el hombre empieza a sospechar y en un momento dado encuentra un animal de arcilla que la niña le hace a la sí. madre cada X tiempo. Entonces, sí que es cierto que tenemos esta vertiente más médica, la escéptica policial y luego la Mm, espiritual que confluyen, al final confluyen todos en Carras. mm, Porque él es amigo de la madre, la madre, él es amigo del policía y es el enlace que tiene con el padre Merry. Entonces, mm. sí que es cierto que a lo mejor si lo quitas no pasa nada. Es un personaje que lo obvias y lo borras de la película, no aporta nada ni quita nada, pero sí que te Hombre, tiene aporta. 2 o 3 conversaciones bastante interesantes con el padre Carras. Sí, sí, no digo que no, y tienen una relación bastante de tira de afloja, pero vuelvo a insistir que si lo eliminas de la peli, tú me llegas mañana a hacer así, cojo una versión del director, me cargo a esto, no ha aportado nada. O sea, en cambio, si quitas la trama médica, te has quitado la mitad de la película y has quitado decir, oye, estamos descartando todo lo médico. Mm. Entonces, quitas el principio de la película con el padre Merrill y al final te da trasfondo en que eres Pazuzu y como un tío que es así como lo enlaza con el final y luego con el resto de películas incluso. Pero te quitas al policía incluso gustándome la trama y gustándome lo que representa y lo que intentan explicar, tampoco no es algo que aporte demasiado. Sí que es verdad Mm, que le da contexto. Sí que es cierto que, mm. que le da un contexto a la película. Que están hablando siempre de cine, por cierto. Sí, Todo el rato están hablando de cine en ese momento. Pero bueno, yo creo que hemos dado un buen repasito del exorcista. Dudas y preguntas, como digo yo, que tienes, Juan. yo no, muy bien. Solo que estaba mirando los datos y acabo de ver que la actriz entre comillas, porque solo hizo esa película, la que hace de la madre de Carras, Sí. falleció ese mismo año. Sí, sí, hombre, es que esa mujer era mayor, ¿eh? Esa mujer era Era muy mayor, mayor. ¿eh? Era mayor. Por ejemplo, si seguimos hablando de anécdotas, Ellen Burstyn, que era la que hacía la madre de Regan, Mm, esa tía renegó del director y de la película durante años, porque tuvo una lesión de columna por culpa del director. mm. Porque hay un momento que la madre le pega un tortazo perdón, le pega una hostia a Regan a su madre y ella estaba atada a unas correas para que tiraran de ella, para que se viese que Regan es muy fuerte. Y Ah, ella dijo que por favor que no tiraran fuerte de ella. Y aún así el director le dijo, tira con todas tu fuerza y le hizo una lesión que tiene de por vida en la espalda. ¿Vale? Igual que en otra escena que la tiran contra un mueble y se golpea contra un mueble. O sea, que ella sufrió maltrato físico durante toda la película. era otra época. Sí, pero le Sí. dieron bastante caña y ella se pasó muchísimos años sin hablar con. Sin Sin embargo, hablar. las escaleras eran de goma. Sí. Pues las que se tiraba el Sí. va rodando y más eran de goma. Sí. Pero a ella, bueno, es que
Ahí hay Era que... mujer, la podemos tirar, era de otra época, no Sí, de... no tenemos un especialista que se pueda poner una peluca. No, pero y entonces ella se tiró mucho tiempo y aparte le atormentó mucho la película. Ella dice que durante años sufría llamadas telefónicas y demás y le atormentó mucho. Hay muchos actores que le lo pasaron más con la película. Y de Yo, hecho, yo creo perdón, más bien que fue porque la asociaron a esa película. sí, bueno, las... Porque hace un papel fantástico. Entonces, muy posiblemente todos los cast y todo era a lo mejor alguna película de madre, Ujú, cosas así. Sí, y posiblemente por eso ya renegó mucho de esta. ¿Qué es lo que pasa con muchos actores? Hacen una película que es un pelotazo o culturalmente llama la atención y te quedas ahí encasillado de por vida. claro, pero es que es eso, es que hay que tener en cuenta que la actriz Linda Blair, más allá del exorcista, o sea, ¿qué ha hecho Linda Blair? O sea, vamos a entrar en Lo, Wikipedia. lo, lo, lo ultimísimo, bueno, ultimísimo, apareció en House of Cards. Sí, en House of Cards, ha hecho parodias y con Leslie Nielsen, pero realmente no ha tenido Ya. unos papeles espectaculares. Todo se que menos Max Box Sidon. El resto no ha hecho. No ha Porque hecho gran cosa. a ver, porque él era un actor que trabajaba mucho en su país. Ujú, Hay que decir que era sueco y él ya tenía un bagaje. A ver, la filmografía de él es impresionante. Es impresionante. Entonces, no ha hecho ninguna película mala. Incluso Flash Gordon no es mala. sí, sí. Pero es lo que hablábamos, por ejemplo, la de El padre Carras, ¿vale? Ese sí Que que no es hizo nada. Jason Miller, ¿vale? Hizo El Exorcista, ¿vale? Y luego, bueno, hizo un par de ellas más, que Home of the Horror, o sea, que ni siquiera están en castellano, El perro en el 77, El abogado del diablo, ¿vale? Y ha hecho películas, ¿vale? El monstruo de los Henderson, y la última que recuerdo es de 2003, que es Encontrando Casa, ¿vale? Que es Películas post-mortem, de sí, que serie no, B. B, que C. telefilms y cosas, mucho telefilm, televisión, metraje de archivo, haciendo cosas de metraje, pero no ha hecho gran cosa después de ello. O sea, es que no hizo. Son gente que se quedó muy. La gente veía al padre Carras. O sea, Mm, entonces, Linda Blair sí que tiene más cositas, pero tampoco es que hiciera mucho más, ¿vale? O sea, no tiene un... había hecho dos películas antes, pero luego empezó a hacer cosas de mucha televisión, ¿vale? O sea, es que muchísimas, que todo lo que ha hecho Linda Blair después de Exorcista, pues mucha tele. Y no mm. tiene nada reseñable. Sí, en el 96 creo que salió en Scream, si no recuerdo mal, pero se quedaron muy encasillados en los papeles, que pasa mucho como con los superhéroes. Es que tú veías a esa persona. Es que tú veías a Linda Blair, veías a Reagan, no veías no veías nada más. Es que, por ejemplo, Max von Sydow hizo, ya en el 57 hizo el séptimo sello. Entonces ya Claro. estamos hablando de películas Ujú. que ya marcan. Entonces, encasillar a ese actor es imposible. Que porque estuvo en todo hasta los últimos años, incluso apareció en Star Wars. Sí, cierto. Pero es eso. Y bueno, pero eso sabes qué pasa con ciertas películas. Y voy a insistir, yo creo que El Exorcista en general es una película que te marca, que la ves y es indiscutible. Y es una película, por ejemplo, que es que todo en general, yo creo que si hubieras elegido otros actores y actrices o otra banda sonora, otro director, no hubiera sido igual. No hubiera No, sido igual. es un grupo de personas que se juntaron y Hicieron historia. hicieron historia. O sea, yo... Porque hay que decir que, siendo excepción de
de uno de los actores, la mayoría no eran muy conocidos en la época. Eran actores normalillos, no había ninguna gran estrella. Ujú. Podríamos decir que es una película de bajo presupuesto casi. Sí, bueno, en la época, o sea, bueno, lo estoy mirando en Wikipedia, con lo cual no, supongo, no sé si está actualizado o no, a la inflación de ahora. Presupuesto Eh, estimado 11 millones de dólares. 12 Bueno, millones tengo yo aquí. O sea, me lo quito. era carilla, sí, hay algo ahí he puesto porque 12 millones para la época sí que Pero es que recaudó 441 millones. 441 millones, ¿vale? en todo el mundo. En todo el mundo mundialmente, pero es que. O sea, y William Franklin, después de hacer El Exorcista, lo más que ha hecho ha sido The French Connection, El Exorcista y Sorcerer, que es, ya está. Nada, Y bueno, nada más. y ya está, es que no ha hecho nada más. Podríamos casi decir que fue un golpe de suerte. No, no creo ya que sea un golpe de suerte. Yo creo que hay personas que están predestinadas a hacer una cosa y, y todo lo que hagas después de eso va en decadencia y hay gente que le afecta mucho más. O sea, hay gente que hace su obra magna en cierto momento, aunque hizo dos buenas películas, The Frank Connection tiene buena crítica, hizo El Exorcista y pegó dos pelotazos y ya está. O sea, yo no creo que fuese suerte, pero sí que es cierto que superar esas dos cosas, esas dos obras, es complicado. Y ahí tanto, yo creo que lo que le pasó un poco a todos, el reparto, incluido al director, es que no supieron ver más allá de ahí y no supieron sobreponerse. Yo pongo ahora un poco el ejemplo del actor de Harry Potter, que lo que ha hecho es, para que la gente no lo encasille en Harry Potter, siempre se me olvida el nombre del actor, perdón, soy fatal para los nombres, Daniel lo siento, Redfield, Daniel Radcliffe, Redfield. es hacer todo lo contrario a Harry Potter, películas de terror, obra de teatro, desnudos, la que tiene una en Amazon Prime, que es la que le atornillan dos pistolas Sí, la vi. en las manos, no sé si es en Prime o en Netflix, que es muy buena. Entonces, Amazon, es en Amazon Prime. y luego tiene otra que es la de la que le salen los cuernos, que es así, no sé si es de Netflix, que son muy Esa sí buenas. que no la vi. Pues son películas que son muy entretenidas y es todo lo contrario que ha hecho en Harry Potter. Pero también te digo que Daniel Redfield no necesita trabajar. Ya lo sé que no necesita trabajar, pero lo que vengo a referirme es que para quitarse de estar encasillado, Ya. Pero, lo que ha hecho es todo lo contrario de lo que estaba pero hay haciendo. que tener cuidado. Por ejemplo, hay que acordarse del actor de Pat Morita. Sí, Antes de ser el señor Miyagi, él estaba encasillado en una serie en la que era todo comedias. sí. Todo comedias. Y él quería salir del encasillamiento de hacer comedias. Él quería hacer teatro. Él quería hacer unos papeles serios. Ujú. Se metió a hacer Karate Kid Y ya y fue Karate acabó Kid. encasillado. El señor Miyagi. Y bueno, un día podemos, no sé si haremos un cultureta de Karate Kid. No recuerdo si lo hemos hecho, creo que no. ¿Vale? Bueno, de la Eh, serie sí. desde la serie sí, pero ya, hombre, la serie lo hicimos hace una semana, ¿vale? O sea que hasta ahí me llega mi Alzheimer. Pero Paz Morita no era japonés. O sea, y No era americano, era de familia migrante sí, japonés. japonesa Pero no era en San japonés, era americano. Francisco. Y luego no tenía ni idea de artes marciales. No. Y era muy gracioso por cuando se veía las. Pero bueno, daba el pego. Pero otro actor encasillado, y es Christopher Reeve, cuando hizo Superman, después de Superman, que intentó hacer más cosas, era Superman. Christopher Reeve hizo una de las últimas películas, ya lo hablaremos, de la Canon. Ujú. Si me lo recuerdo, es de Christopher Reeve y Bueno, aparece, ojo, aparece joven Morgan Freeman. bien, es interesante. Bueno, No, pues cuando hablamos de Canon, Christopher Reeve sí que tuvo bastantes películas, pero al final fue más conocido por Superman y tampoco, siendo sinceros, no le dio tiempo a desencallarse por sí, el por accidente que accidente, tuvo de caballo. Entonces, al pero sí que es final, cierto que era Superman, la gente era Superman y Superman, y Christopher Reeve había hecho cosas hasta Superman, y una vez de Superman hizo Superman, y pues hizo cinco. tiene alguna comedia muy simpática con y muy buenas. Entonces tiene más, pero sí, claro, siempre se le asociará a Superman. A Superman. De hecho, tiene un homenaje en El Hombre de Acero en un momento dado.
Pero bueno, y es eso, que lo que al final lo que decía, que yo creo que es que no supieron desencasillarse del pelotazo que llegó a ser El Exorcista. Bueno, ¿alguna cosita más, Vanden? Yo creo que llevamos 1 hora y No, 5 llevamos minutos, 1 hora y 10, casi. la cual estoy hablando yo muchísimo, como siempre. Ah, porque este tema lo controlas tú. Sí, sí, la verdad es que sí. Este es tu terreno. La semana que viene, cuando hagamos Canon, diré, sí, bien, ok, ¿vale? ¿Vale? Porque yo muchas de las películas de Canon, pues evidentemente como cinéfilo y como friki de videoclub, que echo de menos lo de ir al videoclub a por tu VHS, lo controlo, pero sí que es ¿Sabéis? Yo tengo un videoclub cerca de casa. con VHS. No sé si quedan VHS, pero tengo un videoclub cerca de casa. ¿Sí? Yo no sé qué hace que no vas todos los días y te haces amigos del videoclub. Todo el mundo debería tener un amigo que sea dueño de un videoclub. Yo me acuerdo en un videoclub en Gijón el día que abrieron la zona manga, porque tenían VHS literalmente descargados de internet. Ahí vi en VHS el final, el primer final de Evangelion. Maravilloso, maravilloso. Pues un día podemos hacer un especial anécdotas de videoclub. Yo te Sí. puedo decir que uno de los videoclubs que quedan en España, de los pocos que quedan en España, está aquí en Almería, que está en un pueblo que se llama Viator. Pues el diseño de la fachada de ese videoclub lo hice yo. O sea, como le hice fotos y le hice un diseño cuando estaba yo aprendiendo a usar Photoshop de modo autodidacta. Y a día de hoy mantiene ese diseño. O sea que bueno, ya estamos desvariando, así que Sí, creo que sí. deberíamos ir concluyendo. Cositas que recomendarías o que estás viendo, Banden y demás. Pues de momento Perdón. no tengo grandes cosas viendo. A ver, estoy viendo Juego de Tronos, Señor de los Anillos, lo típico. Y poco más. A ver si me veo alguna. Tengo ganas de alguna serie, de alguna comedia. Tengo entendido que en HBO está Trailer Park Recreation, creo que se titula o no sé. Bueno, y han puesto la nueva temporada de Ricky Morty. También la he comenzado a ver. Sí, sí. Bueno, pues yo, en recomendaciones de la cultureta, yo ya lo he recomendado otras veces, pero con el tema de exorcismos, Rock and Ritual, de la editorial Carras, casualmente, que no es coña, es Carras, lo pone ahí. Y está muy guay. Este cómic novela gráfica mola mucho y va muy con el tema de que hemos hablado. O sea, yo soy muy freak del tema de exorcismos y demás. Y es muy explícito y está muy guay por el tema que trata y cómo lo trata. O sea, esta es la reedición que hubo creo que en junio. Es difícil, sí, a ver, si lo tienes en tu librería, lo veis, comprarlo porque la editorial Carras ha dicho que ya no lo va a editar más y está escrito y hecho por el Torres y Jaime Martínez y es muy guay, está muy chulo. Si os gusta el tema y un poquito el cómic de terror y más, y además tiene este típico cura malote, la iglesia turbia y demás, está guay. Vale, entonces, Estilo yo 30 monedas. no tan estilo 30 monedas y más con casos de actualidad de la iglesia. Llegará a estrenarse la segunda temporada de 30 Se monedas. está grabando. Entonces, esa se va a estrenar sí o sí porque está en producción y la están pagando. Está pagada. Y David es un éxito. Zaslav, David Y es, Zaslav. no, pero es un éxito en Estados Unidos. 30 monedas es un súper éxito en Estados Unidos. Tienes que hacer un se viene. Yo he escuchado que a lo mejor. Eso, mira, os doy exclusiva de hoy. Os doy exclusiva, sí, creo que lo vas a decir. He puesto un tweet porque yo el día 8 de junio, cuando salió el tráiler de Black Adam, de hecho he puesto el segundo en el que lo digo, esta película no tiene sentido si no sale Superman diciendo, tú y yo tenemos que hablar. Y hoy, ojo, spoiler, o sea, os voy a dejar unos segundos, ojo, spoiler, parece ser que se ha filtrado una escena post créditos Ya se ha del final. filtrado. Sí, sí, sí. Ya se ha filtrado. Se ha filtrado porque quien lo ha visto, gente que lo ha visto, lo ha dicho y parece que se confirma que al final de la película
cuando ya ha pasado todo, que sale en el trailer que se ha visto hoy, Black Adam dice, no hay nadie en este mundo que pueda pararme. Y aparece Superman de Henry Cavill y dice, Lo por siento. suerte, yo no soy de este mundo. ¿Vale? Y acaba. ¿Vale? Yo creo, a ver, está claro que esta película, yo soy de los que piensa que va a ser una castaña, pero va a hacer va a hacer Va a hacer una buena taquilla. recaudación solo, va a hacer una taquilla impresionante, solo porque la gente va a ir a por los post créditos. Mira, a mí, yo voy a ver esta película. Mira, uno, y esto es un off topic total. Ahora mismo es un off topic totalmente. De hecho, esto lo hablaré esta semana en el Se Viene, que esta semana ya confirmo que sí que va a haber Se Viene. Yo voy a ver esta película solamente por ver a Henry Cavill. Y si sale Superman, si sale en Superman, se me va a poner como rabo de lagartija en las ¿Te, venas de te, cierta parte te, del cuerpo. te imaginas? Yo me imaginé que la gente entrase solo en los últimos 10 minutos de película. Te lo Que la compro. sala estuviera vacía y los últimos 10 minutos la Todos gente dentro. empieza todo Todos dentro pues, dentro. simplemente para eso. O sea, fuera de coñas, a ver, yo quiero que la película triunfe porque te guste más Black Adam o no, o Dwayne Johnson de La Roca, estos momentos off topic, el tío se lo está currando muchísimo. Hombre, El tío lo está Pa- currando, ha puesto pasta. Pablo, ha puesto pasta. Puso pasta para Super Pets, que Sí, Super Pets, la gente no lo sabe, pues, casi nadie lo ha visto. Tiene una postcréditos. no lo he visto. ¿No, Creo que la no han puesto sabías ahora que, en HBO. ¿No sabías que tiene una No he postcréditos? visto ni la peli. ¿Sabes lo que aparece en la postcréditos? El perro de Black Adam. Exacto. Es que yo no lo he visto, pero ya me lo imaginaba, ¿vale? Aparece, está poniendo pasta y ha perdido un pastizal con Super Pets. Pero bueno, Y ahora está aquí a full porque no, porque pero a ver, veamos lo que sale. yo te digo, a mí Hawkman me flipa la armadura, me flipa cómo la ha hecho. O sea, Pierre Brosnan es brutal como está. Pero si luego el argumento y Sí, el todo argumento no va a se ser, va a ser el que es. sostiene. Y luego es una película de presentación de personaje. Nos estamos yendo mucho a un off-topic muy gordo. De hecho, creo que esto lo voy a cortar y lo voy a poner como un programa Sí, aparte. Pero sí que eh, es cierto que aquí hay que tener factores a tener en cuenta. Primer factor, la manager de Dwayne Johnson, que es su ex mujer, es la misma manager que de Henry Cavill. Segunda cosa que hay que tener en cuenta aquí es que Dwayne Johnson entró a hacer. Es muy amigo de Cavill, de hecho tienen fotos ya. bebiendo juntos y demás. Y él siempre ha dicho, cuando hablaba de la película, cuando todavía no estaba fuera Cavill, que nunca estaba llegado a estar fuera, simplemente no tenía película, decía que él quería enfrentar a Black Adam contra Superman. Y no hay Black Adam sin Superman. Es que no Y puede haber si es el mismo puto universo. no puede haber Black Adam sin un Shazam. A ver, pero es que Shazam ya está, porque Shazam tiene peli. Y Shazam seguramente en Fury of the Gods aparecerá Black Adam en algún momento. O sea, Pablo, va a aparecer aunque sea Pablo, así. ¿te imaginas? No lo descartemos que Black Adam venza a Superman. Hagan como un Kong versus Godzilla, pero en esta vez gana Black Adam y Black Adam es el líder de la Justice League. Ya es el líder. Bueno, no es el líder de la Justice League, pero a ver, no quiero alargarme mucho en esto, pero cuando estaba la antigua directiva de Marvel DC, lo que pasaba aquí sobre todo es que salió la nueva, digamos, el nuevo universo de DC en cómics y a Superman lo han mandado al espacio. Superman ya no es Superman. Ya, pero Superman ya Superman ya está volviendo. vuelve ahora en noviembre, ¿vale? Porque ha venido la directiva nueva, ha dicho, oye, que Superman tiene que volver, ¿vale? O sea, que lo tenemos que meter otra vez, porque el hijo ha sido un fracaso. ¿Y qué hicieron cuando se llevaron a Superman al espacio? ¿Quién estaba haciendo el puesto de Superman? Black Black Adam. Adam. ¿Por qué? Para promocionar la película. Claro, es promoción de la película. Llega la nueva directiva, se pone a ver y dice, pero ¿quién es ese subnormal? Que tenemos a DC y a Superman y lo hemos defenestrado.
Lo hemos mandado a la verga. Lo hemos Yo, mandado a la puta yo, mierda, ¿vale? yo solo digo una cosa, que esta misión de Down Johnson de hacer que Black Adam sea el nuevo Superman y que represente, entre comillas, super en lo que son, no los valores, porque Black Adam es un villano, pero bueno, seguramente lo van a Ya hacer es un un poco antihéroe, ya lleva años siendo un antihéroe. De de hecho, antihéroe. vamos a Pues hacer una cosa, Bande. No hablemos más de Black Adam. Te emplazo al Se Viene. vale, de acuerdo, Ya, vente al Se Viene y hablamos de esto. Más que de nada porque acuerdo, nos sí. estamos enrollando muchísimo, no tiene Y nada hay que que ver cenar. esto. Y hay que cenar, y esto no tiene nada que ver con el exorcista, ¿vale? Así que gente que haya aguantado hasta aquí, recordarles que va a haber en esta semana un Se Viene. No sé todavía el día porque va a depender de un vídeo que tengo que subir mañana. Y según se haga ese vídeo, esta semana hay un Se Viene y hablaremos de esto y de más cositas que están pasando. Mañana estrenan Andor, creo, ¿no? Sí, Mañana estrenan y Andor. 3 episodios, 3 episodios. Así tendrán 1 hora y media en total, creo que dura, una película. Sí, sí, te han hecho una película de Star Wars en un momento. Pues nada, Venga, Bande, muchas gracias. Vamos chao, hablando. Hasta cuídate. luego.